Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Miré mi reloj mientras pasaba mi tarjeta en la entrada de la instalación de investigación Meridian. Eran las 7:43 de la mañana temprano, pero no inusualmente. Frank, el guardia de seguridad de la mañana, me hizo un gesto con la cabeza desde detrás de su escritorio. «Buenos días, Dr. Neil», dijo, empujándome un portapapeles. «Qué día tan hermoso. Podría ser el último por un tiempo». «¿El clima está cambiando?», pregunté, firmando el registro con una familiar facilidad. 12 años de la misma rutina habían hecho el movimiento casi automático. Se suponía que llovería el resto de la semana. Frank se reclinó en su silla. Debería tomarse un verdadero descanso para almorzar. Disfrútelo mientras pueda. Sonreí cortésmente, pero no hice promesas. Las muestras que había dejado incubando durante la noche eran más importantes que el sol. No había tomado un almuerzo apropiado en meses. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave ping y descendí al subnivel 3, donde ocurría mi verdadero trabajo. La fachada pública de Meridian era la investigación farmacéutica, vacunas, antivirales y, de vez en cuando, un tratamiento innovador contra el cáncer. Lo que sucedía debajo del nivel 2 estaba clasificado bajo múltiples estatutos federales. Había firmado suficientes acuerdos de confidencialidad como para cubrir una pared. Cuando las puertas se abrieron, me recibió el familiar aroma a desinfectante y aire reciclado. Mis colegas ya estaban en sus estaciones, con batas blancas ondeando mientras se movían entre tareas. «Buenos días, Thomas». Allison levantó la vista de su microscopio, con su cabello oscuro severamente recogido. «Sus cultivos de ayer están mostrando buenos resultados». Sentí una chispa de interés. La unión de proteínas modificada. 97% de eficacia en el tejido de la muestra. Ella empujó su tableta hacia mí. «Échele un vistazo». Examiné los resultados y me permití una pequeña sonrisa. «Esto es prometedor. Muy prometedor». Oficialmente, en lo que estábamos trabajando era un sistema universal de administración de vacunas, uno que pudiera adaptarse a las mutaciones virales en tiempo real. Extraoficialmente, estábamos estudiando cómo ciertas estructuras virales podían ser modificadas para aplicaciones celulares específicas. Las aplicaciones militares eran obvias, aunque nunca se discutían explícitamente en nuestras reuniones. «No celebre todavía», me advirtió Allison. «Todavía tenemos que ejecutar las pruebas de tasa de descomposición. La última muestra se desestabilizó después de 48 horas». Asentí, mapeando mentalmente la siguiente fase de pruebas. «Configuraré los arreglos de estabilidad a largo plazo esta mañana». El día se desarrolló en su ritmo normal: preparar portaobjetos, calibrar equipos, consultar con colegas sobre variaciones minúsculas en los datos. Esta era mi vida. La cuidadosa progresión de la investigación científica que había definido mi existencia desde mis días de postdoctorado en el MIT. A las 11:42 de la mañana, todo cambió. Estaba pipeteando una muestra cuando sonó la primera alarma. Un tono bajo y pulsante que todos en la instalación reconocían como una anomalía de contención. No era inmediatamente peligroso, pero requería atención. Levanté la vista, cruzando la mirada con mis colegas al otro lado del laboratorio. «Probablemente solo otra falla del sensor en BIOS 7», murmuró Harold, apenas apartando la vista de su computadora. Habíamos tenido 3 falsas alarmas solo en el último mes, sensores hipersensibles que reaccionaban a cambios en la presión del aire o la humedad. La alarma continuó durante exactamente 30 segundos, luego se detuvo. Volví a pipetear, solo levemente molesto por la interrupción. 3 minutos después, sonó la segunda alarma, más aguda, más urgente. Esta era la advertencia de protocolo de brecha. «Eso no es una falla del sensor», dijo Allison, moviéndose hacia la estación de emergencia donde se guardaban los trajes de protección. Dejé mi trabajo con cuidado,
forzando a mi respiración a mantenerse regular. 12 años sin un incidente serio habían creado una cierta complacencia en nuestros protocolos de seguridad, pero la segunda alarma significaba que se había detectado contaminación fuera de un área de contención primaria. Alerta de emergencia. Todo el personal debe iniciar el protocolo de contención Beta 7 inmediatamente. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Aseguren todas las muestras y procedan a las estaciones de contención. Caminé con calma hacia los trajes de protección, mi entrenamiento se hizo cargo. A mi alrededor, mis colegas hicieron lo mismo, sus movimientos rápidos pero cuidadosos. Habíamos ensayado este escenario docenas de veces, pero había una energía nerviosa en la sala que ningún simulacro había capturado. ¿Qué crees que pasó?, preguntó Robert, un investigador más nuevo que se había unido al equipo solo 6 meses antes. Podrían ser varias cosas, le respondí, ayudándolo a asegurar los sellos de su traje, pero el protocolo es el mismo sin importar qué. Mantuve mi voz firme, pero mi mente estaba procesando las posibilidades. Mantenemos varios patógenos peligrosos en el subnivel 4, el área de alta contención debajo de nosotros, rinovirus modificados, cepas de influenza modificadas, retrovirus experimentales y proyectos con solo designaciones numéricas de contratos militares. El cierre de la instalación se activó con una serie de sonidos mecánicos a medida que las puertas reforzadas se sellaban en todo el edificio. El sistema de ventilación cambió a recirculación aislada con filtración mejorada. En teoría, nada de adentro podría salir y nada de afuera podría entrar. Dr. Neil, preséntese en la estación de comunicación inmediatamente. El sistema automatizado anunció con su voz sintética extrañamente calmada a pesar de la urgencia. Como el investigador principal presente, los protocolos de emergencia me designaban como el enlace con la dirección de la instalación. Me dirigí al panel de comunicaciones cerca de la entrada del laboratorio, con mis movimientos ligeramente obstaculizados por el voluminoso traje de protección. La pantalla parpadeó y se encendió, revelando a la directora Catherine Bennett. Neil, tenemos una situación grave, dijo, su habitual compostura visiblemente tensa. Una mancha que parecía sangre marcaba su bata de laboratorio. Falla de contención en el proyecto Quimera del nivel de bioseguridad 4, BL4. Sentí que mi pulso se aceleraba. El proyecto Quimera no era mío, pero sabía lo que era. Un virus quimérico que combinaba elementos de filovirus con propiedades diseñadas para el potencial desarrollo de vacunas. Altamente infeccioso, con una tasa de mortalidad teórica superior al 80%. ¿Alcance?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila. Contención primaria y secundaria ambas comprometidas. 3 investigadores confirmados como expuestos, posiblemente más. Estamos implementando el cierre total de la instalación. Estado de notificación externa, en progreso, confirmó Bennett. El protocolo estándar para una brecha de nivel 4 requiere la notificación inmediata de los CDC. Los equipos de respuesta tardarán horas en llegar. Necesitamos medidas de contención internas inmediatamente. Consideré nuestras opciones. ¿Qué necesita de nosotros? Su equipo tiene la mayor experiencia en estabilización viral. Preparen protocolos de tratamiento de emergencia basados en las especificaciones de Quimera. Antivirales, anticuerpos pasivos, cualquier cosa que pueda ralentizar la progresión. Estoy enviando los datos a su terminal segura. Comenzaremos de inmediato, dije. La pantalla se oscureció y me di la vuelta para encarar a mi equipo. 7 rostros me miraban desde detrás de escudos faciales de plástico, con expresiones que iban desde la preocupación hasta la ansiedad apenas controlada. Tenemos confirmación de una brecha del proyecto Quimera en el subnivel 4, anuncié, manteniendo mi voz mesurada. Vamos a recibir los datos del proyecto y trabajar en opciones de tratamiento de emergencia. La instalación está bajo cierre completo hasta nuevo aviso. Quimera. La voz de Allison era aguda. El virus quimérico hemorrágico de Rosenthal. Asentí. La directora Bennett está enviando las especificaciones ahora. Necesito que todos se concentren. Vidas dependen de nuestro trabajo.
Las siguientes 2 horas pasaron en una actividad concentrada. Dividí al equipo en 3 grupos. Uno analizaba las especificaciones del virus y modelaba vulnerabilidades potenciales. Otro preparaba varios compuestos antivirales que pudieran inhibir la replicación. Y el tercero establecía un protocolo de prueba para una evaluación rápida. A las 2:17 de la tarde, sonó la tercera alarma, una sirena aullante que hizo que mis músculos se tensaran involuntariamente. Esta era la alarma de evacuación general, destinada a despejar a personal no esencial de las áreas afectadas. Notificación de emergencia. Los protocolos de contención de biopeligro han sido elevados al nivel alfa. Todo el personal no directamente involucrado en los esfuerzos de contención debe proceder a las salas seguras designadas inmediatamente. La contaminación ha superado las barreras secundarias. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Intercambié una mirada con Allison. El nivel alfa significaba que la contaminación se estaba extendiendo más allá de las áreas inicialmente afectadas. Mi terminal segura emitió un ping con un mensaje entrante. Era Bennett de nuevo, pero esta vez solo audio. Neil, la situación se ha deteriorado. Su voz era tensa. El personal infectado está volviéndose sintomático más rápido de lo que los modelos predijeron. Hemos confirmado que al menos un individuo contaminado cruzó áreas limpias antes de que se iniciara el cierre. Exposición potencial en toda la instalación. Se me secó la boca. Conteo estimado de exposición. Desconocido. Podrían ser docenas. Estamos iniciando una cuarentena en toda la instalación. Todo el personal debe permanecer en sus ubicaciones actuales hasta nuevo aviso. ¿Nuestro progreso con el tratamiento? Continúen su trabajo. Si desarrollan algo prometedor, protejan a su equipo primero. Luego consideraremos una aplicación más amplia. Hubo una pausa. Thomas, los CDC están reuniendo un equipo, pero con este inicio de síntomas acelerado, necesitamos ser realistas sobre los plazos. El significado era claro. Si el virus se estaba propagando tan rápido como Bennett sugería, la ayuda externa podría llegar demasiado tarde. Entendido, dije. Trabajaremos rápido. A medida que pasaban las horas, la información se volvía esporádica y cada vez más preocupante. Llegaban informes de toda la instalación, personal que desarrollaba síntomas, equipos de contención que luchaban por aislar áreas afectadas, el centro médico abrumado por los casos. El virus estaba progresando más rápido de lo previsto. A las 6 de la tarde, desarrollamos un tratamiento potencial. Un cóctel de 3 antivirales combinados con anticuerpos sintéticos que se mostraba prometedor en nuestros modelos. Pero sin muestras infectadas para probar, seguía siendo teórico. Necesitamos llevar esto al equipo médico, dijo Allison, etiquetando cuidadosamente los tratamientos que habíamos preparado. Asentí. Contactaré a Bennett y organizaré el transporte. Me dirigí al panel de comunicaciones, pero la pantalla permaneció oscura cuando intenté conectarme. Las comunicaciones con el subnivel 1 están actualmente no disponibles, me informó el sistema. Intenté canales alternativos, el centro médico, seguridad, incluso el anuncio general. Nada conectaba. Las comunicaciones están caídas, le dije al equipo. Estamos aislados. El rostro de Robert palideció detrás de su escudo facial. ¿Qué deberíamos hacer? Ponderé nuestras opciones metódicamente. El protocolo dictaba que debíamos permanecer en nuestro lugar durante el cierre, pero con las comunicaciones caídas, no teníamos forma de compartir nuestro tratamiento potencial. El tratamiento necesita llegar al centro médico, decidí. Allison, usted y yo iremos. Todos los demás se quedan aquí y continúan refinando la fórmula. ¿Está seguro de que es prudente?, preguntó Harold. ¿Romper la cuarentena? Si este tratamiento funciona, podría salvar vidas, dije. Considero que vale la pena el riesgo calculado. Allison y yo empacamos cuidadosamente los viales del tratamiento en un portador de contención. Nuestros trajes de protección proporcionaban protección a corto plazo contra la exposición,
no estaban destinados para operaciones prolongadas en un ambiente contaminado, pero serían suficientes para una ruta directa al centro médico, 4 pisos más arriba. Las puertas del laboratorio se abrieron cuando nos acercamos. Los sensores internos reconocieron nuestra autorización a pesar del cierre. El corredor más allá estaba inquietantemente silencioso, la iluminación de emergencia proyectando un tenue resplandor rojo sobre todo. «Manténgase cerca», dije en voz baja, guiando el camino hacia la escalera de emergencia. Los ascensores estarían cerrados durante un evento de nivel alfa. Nos movimos eficientemente a través de los corredores desiertos, nuestra respiración y pasos eran los únicos sonidos. La instalación, normalmente ocupada por la actividad, se sentía abandonada. La puerta de la escalera estaba asegurada con un bloqueo electrónico. Mi código de anulación de emergencia nos concedió el acceso. Las escaleras más allá eran de concreto, utilitarias y oscuras, excepto por el resplandor rojo de las tiras de emergencia a lo largo de los bordes. Algunas secciones están perdiendo energía, notó Allison. Asentí, activando mi linterna. El haz iluminó las escaleras que subían. Movámonos eficientemente. Ascendimos en silencio, cada paso nos acercaba a las condiciones desconocidas de arriba. 2 pisos más arriba, encontramos nuestra primera indicación de problemas serios. La puerta al subnivel 1 estaba parcialmente abierta, una mancha de sangre visible en el picaporte. Me detuve, haciendo una señal a Allison para que esperara mientras me acercaba con cuidado. Mi linterna reveló más sangre en el suelo más allá, charcos sustanciales que se alejaban por el pasillo. «Thomas», susurró Allison, su voz tensa. «Deberíamos reconsiderar esto». Estaba a punto de estar de acuerdo cuando lo escuché, un sonido húmedo y gorgoteante desde algún lugar en la oscuridad más allá de la puerta. Era humano, pero distorsionado por algo que no quería identificar. El protocolo exigía que nos retiráramos, informáramos de la situación, evitáramos la exposición innecesaria. Pero alguien estaba herido, posiblemente muriendo, justo más allá de esa puerta. «Espere aquí con los tratamientos», dije, entregando el portador a Allison. «Evaluaré rápidamente». «Thomas». Pero yo ya me estaba moviendo, pisando con cuidado a través de la puerta, mi linterna barriendo el pasillo. El rastro de sangre conducía a una forma arrugada a unos 5 metros de distancia. Una persona con bata de laboratorio boca abajo en un charco de líquido oscuro. Me acerqué con cautela. «¿Puede oírme?». La figura se movió ligeramente, escapando otro gemido. A medida que me acercaba, vi que era un hombre, aunque no pude identificarlo desde este ángulo. La bata de laboratorio estaba saturada de sangre. «Voy a ayudarle», dije, arrodillándome a su lado. «¿Qué pasó?». Lentamente, la figura se volteó. Mi linterna iluminó el rostro del Dr. James Rosenthal, el investigador principal del proyecto Quimera. Su cara era apenas reconocible. La sangre se filtraba de sus ojos, nariz y boca. Y su piel estaba moteada con moretones oscuros y en expansión, evidencia de una hemorragia interna masiva. «Demasiado tarde», jadeó Rosenthal, burbujas de sangre entre sus labios. «Ahora es aéreo». Cambió más rápido de lo que predijimos. Su cuerpo se sacudió, más sangre se derramó de su boca. «Salga si puede». Retrocedí inmediatamente. Quimera no fue diseñado para ser aéreo. Fue diseñado específicamente para la transmisión por contacto directo con fluidos. Se había mutado a la transmisión aérea. «Allison», grité, regresando rápidamente a la escalera. «Necesitamos regresar al laboratorio inmediatamente». La encontré examinándose la mano. Se había quitado el guante y un pequeño corte era visible en su palma, la sangre brotaba de él. «Mi traje se rasgó con algo», dijo, su voz antinaturalmente tranquila. «Lo sentí en el camino de su vida». Miré el corte, procesando las implicaciones. Si el virus era realmente aéreo y el traje de Allison estaba comprometido. «Tenemos que volver al laboratorio», dije, manteniendo la compostura. «Ejecutaremos procedimientos de descontaminación, la examinaremos a fondo». Ambos entendimos lo que eso significaba.
Allison asintió, su expresión resuelta. Los tratamientos aún podrían funcionar. Deberíamos apurarnos. Descendimos las escaleras rápidamente, mi mente calculando probabilidades. Si Quimera había mutado a la transmisión aérea y era tan virulento como indicaba la condición de Rosenthal, toda la instalación podría estar comprometida. ¿Y si la contención había fallado en algún momento? Cuando volvimos a entrar en el subnivel 3, el sistema de emergencia de la instalación se activó. Falla de contención de biopeligro. Liberación confirmada de patógeno de nivel 4. Refugíense en el lugar y sellen todas las aberturas inmediatamente. Los síntomas incluyen hemorragia repentina y colapso respiratorio. No hay tratamiento actual disponible. Tasa de mortalidad cercana al 100%. Eviten todo contacto humano. No intenten abandonar su ubicación actual. Las autoridades externas han sido notificadas. Este mensaje se repetirá. El mensaje se repitió una vez, luego se detuvo, dejándonos a Allison y a mí parados en el corredor, el peso total del entendimiento cayendo sobre nosotros. Ya no era solo una brecha interna de la instalación. La advertencia se había vuelto externa, lo que significaba solo una cosa: la contención había fallado por completo. Respiré hondo dentro de mi traje de protección. El peor de los escenarios no solo era posible, sino que estaba sucediendo ahora. Allison y yo nos quedamos en el corredor, con el anuncio de emergencia resonando en mi mente. La alerta en toda la instalación confirmó lo que más temía: Quimera había superado no solo la contención interna, sino todo el complejo Meridian. Se había notificado al público. Necesitamos volver al laboratorio, dije, mi voz nivelada a pesar de mi pulso acelerado. El equipo necesita saberlo. Allison asintió, con sus ojos fijos en el pequeño corte en su palma. Parecía menor, apenas un rasguño, pero con un patógeno aéreo de la letalidad de Quimera, incluso una exposición mínima era preocupante. Nos movimos rápidamente por los corredores, el portador de tratamiento seguro en mi agarre. Nuestra solución potencial era ahora más vital que nunca, pero posiblemente demasiado tarde para importar. Las puertas del laboratorio se deslizaron al abrirse cuando nos acercamos. Dentro, el equipo estaba reaccionando al anuncio de varias maneras. Robert se paró en un rincón, visiblemente temblando. Harold verificaba metódicamente los sellos de su traje de protección. Otros trabajaban frenéticamente en sus estaciones, como si las rutinas familiares del trabajo de laboratorio pudieran de alguna manera protegerlos de la realidad. Escuchen con atención, dije, dejando el portador de tratamiento. Me encontré con el Dr. Rosenthal arriba. Está infectado y confirmó lo que acabamos de escuchar: Quimera ha mutado a transmisión aérea. Escuché varias respiraciones agudas. Eso no debería ser posible, dijo Harold, entrecerrando los ojos detrás de su escudo facial. Los factores de estabilidad genómica fueron diseñados específicamente para prevenir la mutación. El diseño falló, dijo Allison simplemente. Levantó su mano, ahora enguantada de nuevo, pero el significado era claro. Mi traje ha sido comprometido. Probablemente he sido expuesta. La información se instaló sobre la sala como un peso físico. Si Allison estaba infectada, necesitábamos actuar de inmediato. Comenzamos el tratamiento ahora, decidí. Allison recibe la primera dosis de lo que hemos desarrollado. El resto de nosotros mantendremos los protocolos de riesgo completos. ¿Y luego?, preguntó Robert, con voz inestable. ¿Simplemente esperamos a ver si funciona? Mantuve su mirada directamente. Luego continuamos nuestro trabajo. Refinamos el tratamiento, recopilamos datos del caso de Allison y hacemos nuestro trabajo. Somos científicos. Esto sigue siendo un problema que podemos abordar racionalmente. Si yo creía completamente en mis propias palabras, no era relevante. El equipo necesitaba estructura y propósito. Establecimos un área de aislamiento para Allison dentro del laboratorio, una carpa de contención transparente que permitía el monitoreo mientras minimizaba el riesgo de exposición adicional. Le administramos el tratamiento, un cóctel de antivirales administrado por vía intravenosa,
seguido de los anticuerpos sintéticos que habíamos desarrollado. ¿Cómo se siente?, le pregunté, parado fuera de la carpa de contención, observando cómo Allison se acomodaba en la mesa de examen. Nerviosa, admitió con una leve sonrisa, pero físicamente normal por ahora. Sin síntomas aún. Basado en lo que sabíamos sobre Quimera, los síntomas se desarrollaban de 4 a 12 horas después de la exposición. El mensaje anterior de Bennett sugería que podríamos ver resultados, positivos o negativos, antes de lo esperado. Organicé al equipo en turnos, asegurando el monitoreo continuo de Allison, mientras el resto trabajaba en mejorar el tratamiento. Hice repetidos intentos de restablecer la comunicación con otras secciones de la instalación, pero los sistemas permanecieron sin respuesta. Estábamos efectivamente aislados, cortados tanto del mundo exterior como del resto de Meridian. Las horas pasaron en trabajo concentrado y monitoreo. Había caído la noche afuera, aunque solo podíamos saberlo por los relojes del laboratorio. Nuestro subnivel sin ventanas existía en tiempo artificial, con las luces fluorescentes creando un día perpetuo. A las 11:43 de la noche, Allison desarrolló su primer síntoma, un leve sangrado nasal que persistió a pesar de la presión. Para la medianoche, su temperatura alcanzó los 38,8 grados centígrados. Para las 1 de la mañana, el característico moretón apareció en sus brazos y cuello, con marcas de color púrpura oscuro que se extendían debajo de su piel. Monitoreé sus signos vitales con creciente preocupación. El tratamiento no estaba funcionando, al menos no lo suficientemente rápido como para superar la progresión del virus. Ajusté la dosis, agregué medicamentos para tratar los síntomas, pero Allison continuó deteriorándose. Necesitan probar un enfoque diferente, dijo débilmente alrededor de las 2 de la mañana, con sangre ahora filtrándose por las comisuras de sus ojos. Esta formulación no es efectiva. Asentí. Estamos preparando una alternativa ahora. Solo resista. Ambos entendimos las probabilidades cada vez menores. Quimera funcionaba secuestrando la respuesta inmune, volviéndola contra los propios tejidos del huésped mientras aceleraba simultáneamente el deterioro de los vasos sanguíneos. El resultado fue una hemorragia interna catastrófica combinada con insuficiencia orgánica. El generador de emergencia del laboratorio se activó a las 3:17 de la mañana a medida que la energía principal fallaba por completo. Las luces parpadearon antes de estabilizarse a un brillo reducido. Fuera de nuestro laboratorio, la instalación se estaba oscureciendo, con los sistemas fallando secuencialmente. ¿Qué pasa si los sistemas de soporte vital fallan?, preguntó Robert, expresando la preocupación que todos compartíamos. Este nivel tiene filtración de aire independiente, respondí. Deberíamos mantener una atmósfera respirable durante aproximadamente 72 horas. ¿Y después de ese periodo de tiempo?, presionó Harold. No tenía una respuesta significativa. En 72 horas, o habríamos encontrado una solución o la pregunta sería irrelevante. A las 4:23 de la mañana, perdimos a Allison. Un momento, estaba consciente, documentando sus síntomas para nuestra investigación. Al siguiente, convulsionó violentamente, con sangre fluyendo de múltiples sitios. Para cuando Harold y yo pudimos responder, ella ya se había ido, con sus ojos fijos y vacíos. El laboratorio se quedó en silencio, solo el suave zumbido del equipo rompía la quietud. No se necesitaron palabras. Habíamos presenciado lo que nos esperaba a todos si no lográbamos encontrar un tratamiento efectivo. Me paré junto a la carpa de contención, mirando el cuerpo de mi colega. Allison había sido brillante, dedicada, instrumental para nuestro equipo durante más de 5 años. Ahora se había ido, nuestra primera víctima, pero casi con toda seguridad no la última. Necesitamos muestras, dije, pensando clínicamente para combatir la emoción que amenazaba con aflorar. Sangre, tejido. Necesitamos entender cómo progresó el virus, que afectó y que no el tratamiento. Harold asintió, ya preparando el equipo necesario. Yo me encargo. Las siguientes 12 horas consistieron en un trabajo implacable: analizar las muestras de Allison, formular nuevos enfoques de tratamiento,
monitorear los síntomas entre nosotros. El virus había estado en nuestro laboratorio, en el aire, durante al menos 18 horas. Si nuestros trajes de protección tenían alguna falla, cualquiera de nosotros ya podría estar infectado. Durante la mañana, aunque el tiempo se había vuelto cada vez más abstracto en nuestro ambiente sellado, escuchamos golpes en las puertas del laboratorio. Me acerqué con cautela, mirando a través de la ventana reforzada. El corredor estaba lleno de personal de Meridian, algunos usando equipo de protección parcial, otros con ropa estándar. Muchos mostraban signos obvios de infección, sangre en sus rostros, moretones oscuros en la piel expuesta. Llamaban desesperadamente a las puertas, sus bocas se movían en silenciosas súplicas. Ningún sonido penetraba en nuestro laboratorio sellado. «Quieren entrar», dijo Robert, su voz inestable. «Están infectados y quieren refugio». «No podemos abrir estas puertas», afirmó Harold rotundamente. «Si lo hacemos, comprometemos nuestro trabajo y cualquier posibilidad de desarrollar un tratamiento efectivo». Observé los rostros desesperados presionados contra el cristal, colegas, muchos de ellos amigos, muriendo ante mis ojos. El protocolo era inequívoco, mantener la contención a toda costa. Abrir las puertas solo propagaría la contaminación sin salvar a nadie. Nuestro único camino viable es el tratamiento, dije, apartándome de la ventana. Es la única asistencia significativa que podemos proporcionar ahora. El golpeteo continuó durante casi una hora antes de detenerse gradualmente. Cuando volví a revisar, el corredor contenía varios cuerpos, los sobrevivientes se habían movido a otro lugar o habían sucumbido. Al mediodía, habíamos desarrollado un tratamiento de segunda generación que mostraba una mayor promesa en las pruebas de laboratorio. Habíamos modificado los anticuerpos sintéticos para que se dirigieran mejor a las estructuras de proteínas de quimera y agregado un inhibidor de ARN experimental que podría prevenir la replicación viral. Pero no teníamos un método para probarlo en sujetos vivos. Cada hora que pasaba aumentaba la probabilidad de que nosotros también comenzáramos a mostrar síntomas, pero hasta ahora nuestros protocolos de riesgo habían sido efectivos. Por lo que sabíamos, éramos el último equipo de investigación en funcionamiento en la instalación. Alrededor de las 3 de la tarde, el sistema de emergencia de la instalación se activó de nuevo, asustando a todos. Atención, personal de Meridian. Soy el coronel Richard Harding, del Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos. Hemos establecido un perímetro de seguridad alrededor de la instalación. Todo el personal sobreviviente debe refugiarse en el lugar. No intenten abandonar su ubicación actual. Las operaciones de rescate están siendo evaluadas, pero la contención sigue siendo nuestro objetivo principal. Repito, la contención sigue siendo nuestro objetivo principal. Se darán más instrucciones. El mensaje se reprodujo 3 veces antes de terminar, dejándonos en un silencio expectante. Nos están manteniendo contenidos, concluyó Harold. No tienen intención de rescatar a los sobrevivientes. La implicación era evidente. Los militares habían rodeado la instalación, pero planeaban mantener a todos dentro. El riesgo se consideraba demasiado significativo. Me dirigí al panel de comunicaciones, intentando establecer contacto con los equipos externos. Sorprendentemente, el sistema se conectó de inmediato. Soy el Dr. Thomas Neil, equipo de investigación del subnivel 3, dije con urgencia controlada. Hemos desarrollado un tratamiento potencial para el virus quimera. Necesitamos transmitir esta información. Después de una pausa notable, llegó una respuesta. Dr. Neil, soy el coronel Harding. Confirme el estado de su equipo. 5 investigadores sobrevivientes, sin infecciones confirmadas. Hemos mantenido los protocolos de riesgo de nivel A desde la brecha inicial. Otra pausa. ¿Han desarrollado un tratamiento? Sí, respondí, sintiendo un optimismo cauteloso. Por primera vez en horas, hemos formulado un cóctel antiviral dirigido combinado con anticuerpos sintéticos y un inhibidor de ARN. Las pruebas de laboratorio iniciales son prometedoras,
aunque nuestras pruebas en humanos se han limitado a un sujeto con resultados negativos. Hemos refinado sustancialmente la fórmula desde entonces. Espere, doctor. Los minutos pasaron lentamente mientras esperábamos. Cuando llegó la respuesta, no era lo que yo esperaba. Dr. Neil, transmita todos los datos de investigación a nuestro servidor seguro de inmediato. Nuestro equipo evaluará sus hallazgos y determinará la acción apropiada. Fruncí el ceño. Coronel, esto es sensible al tiempo. Necesitamos implementar este tratamiento ahora, no esperar una revisión. Eso no es posible actualmente, doctor. La situación de contención es crítica. Tenemos confirmación de múltiples casos más allá del perímetro de la instalación antes de que se estableciera el cierre. No podemos arriesgar una mayor exposición. La información me golpeó con una claridad fría. Quimera había escapado de Meridian. Estaba en la población general. Con más razón para implementar este tratamiento de inmediato, argumenté. Estamos lidiando con un patógeno con más del 80% de mortalidad y transmisión acelerada. Cada minuto importa. Transmita sus datos, doctor. Es una orden directa. La autoridad militar ha sido establecida bajo la Ley de Respuesta Biológica de Emergencia. Miré a mi equipo. No teníamos otra opción práctica que cumplir, pero cumplir no significaba cesar nuestro trabajo. Subiendo ahora, dije, iniciando la transferencia de datos. Coronel, recomiendo encarecidamente. La comunicación terminó abruptamente. Momentos después, nuestros sistemas primarios comenzaron a apagarse secuencialmente, centrífugas, secuenciadores, iluminación, dejando solo los sistemas de emergencia en funcionamiento. Están cortando la energía para evitar más investigación, se dio cuenta Harold, su expresión sombría en la tenue iluminación de emergencia. Están implementando protocolos de contención. Me paré en el centro del laboratorio que se oscurecía, evaluando nuestra situación con honestidad brutal. Los militares no venían a rescatarnos. Ni siquiera planeaban implementar el tratamiento que habíamos desarrollado. Estaban conteniendo la situación, conteniéndonos hasta que se resolviera por sí sola de una forma u otra. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Robert, con la voz apenas audible. Consideré nuestras limitadas opciones metódicamente. Podríamos esperar pasivamente, esperando un rescate que la lógica sugería que no vendría. O podríamos actuar. Nuestro tratamiento podría funcionar. Podría salvar vidas, no solo aquí, sino también afuera, si el virus realmente se había extendido más allá de la contención. Continuamos nuestro trabajo, dije con decisión. Refinamos el tratamiento usando el equipo funcional restante. Luego encontramos una manera de sacarlo. ¿Cómo?, desafió Harold. Han cortado las comunicaciones y la energía. La instalación está cerrada y rodeada por fuerzas militares. Saqué mi tableta personal del cajón de mi estación de trabajo, mantenida apagada durante la crisis para conservar la batería. No todas las comunicaciones dependen de la infraestructura principal de la instalación, dije, activando el dispositivo. Mi tableta puede conectarse directamente a redes externas si está dentro del alcance de un punto de acceso, los niveles superiores. Harold se dio cuenta. Si llegamos al nivel del suelo, podríamos establecer una conexión. Era un riesgo calculado. Moverse por la instalación significaba una exposición potencial a individuos o áreas infectadas. Incluso si llegábamos a los niveles superiores, no había garantía de que pudiéramos transmitir nuestros datos antes de la detección. El tratamiento en sí seguía siendo teórico, no probado más allá del análisis de laboratorio básico. Pero la alternativa era esperar en la oscuridad un resultado que podíamos predecir razonablemente. Necesitamos prepararnos a fondo, decidí. Trajes de protección nuevos, versiones portátiles del tratamiento, todos los datos respaldados en múltiples dispositivos. Nos moveremos de noche usando las escaleras de emergencia para evitar los corredores principales. El equipo trabajó con un enfoque renovado, preparándose para nuestro riesgo calculado. Ensamblamos equipo improvisado a partir de componentes funcionales,
Sintetizamos tanto tratamiento como fue posible con nuestros recursos limitados y trazamos una ruta a través de la instalación utilizando planos de emergencia. Mientras trabajábamos, pensé en el mundo exterior que ahora enfrentaba la misma amenaza que nosotros estábamos experimentando. ¿Cuán lejos se había extendido Quimera antes de que se implementaran las medidas de contención? ¿Cuántos ya estaban infectados? ¿Cuántos morirían sin intervención? La iluminación de emergencia proyectaba sombras a medida que caía la noche de nuevo, marcando casi 36 horas desde la brecha inicial. Ninguno de nosotros había mostrado síntomas todavía. O nuestras medidas de protección habían funcionado o el periodo de incubación del virus era más largo de lo que inicialmente se temía. A la medianoche, estábamos preparados. 5 científicos con trajes de protección nuevos, llevando viales de lo que podría ser la única esperanza de la humanidad contra Quimera, a punto de navegar por una instalación que se había convertido en un cementerio. Revisemos el plan una vez más, dije, mirando a los ojos de cada miembro del equipo. Nos mantendremos juntos, nos moveremos eficientemente, evitaremos todo contacto. Nuestro único objetivo es llegar al nivel del suelo y transmitir nuestra investigación. Todos asintieron, con expresiones que mostraban una resolución decidida. Entonces, procedamos. Dirigí el camino hacia el corredor oscurecido, con el haz de mi linterna cortando la oscuridad. Los cuerpos que habían estado fuera de nuestro laboratorio se habían ido, removidos o reubicados ellos mismos. Nuestra respiración dentro de nuestros trajes y nuestros pasos eran los únicos sonidos. Llegamos a la escalera de emergencia sin incidentes, la puerta respondió a mi código de anulación. Más allá había oscuridad, interrumpida solo por las tenues tiras de luz de emergencia rojas. Ascendimos con cautela, nuestras linternas iluminando nuestro camino, alertas a cualquier movimiento. El subnivel 2 estaba inquietantemente silencioso, mostrando evidencia de una evacuación apresurada, sillas volcadas, artículos personales abandonados, papeles esparcidos. Nos guía a través de corredores de servicio, evitando las áreas principales donde el personal infectado podría permanecer. Estábamos acercándonos a la siguiente escalera cuando lo escuché, un sonido húmedo y crepitante desde algún lugar más adelante. El haz de mi linterna captó movimiento en un corredor que se cruzaba, una figura encorvada contra la pared. La persona se volvió hacia la luz, revelando un rostro que reconocí a pesar de su condición, la directora Catherine Bennett, con sus rasgos distorsionados por la infección avanzada. La sangre fluía continuamente de sus ojos y boca, y las venas oscuras eran prominentes contra su piel pálida. Neil, logró decir, su voz apenas reconocible. Todavía está funcionando. Directora Bennett, reconocí, manteniendo la distancia. Estamos intentando transmitir nuestros hallazgos sobre el tratamiento. Los militares nos han aislado. Bennett se rió débilmente, terminando en un ataque de tos que roció sangre sobre el suelo. Nadie se va. Han sellado todo, preparándose para la contención final. Acláreme, contención final, solicité, manteniendo mi voz firme. Los ojos inyectados en sangre de Bennett se enfocaron en mí. Protocolo de incineración. Toda la instalación. Nada puede escapar. Ni siquiera los datos. Ella convulsionó de nuevo, colapsando de rodillas. Han tomado su decisión. Es mejor eliminarlo todo que arriesgarse a la propagación. Procesé esta información rápidamente. Los militares no solo nos estaban conteniendo. Se estaban preparando para destruir toda la evidencia, toda la investigación, a todos dentro. ¿Plazo? Pregunté directamente. Bennett negó con la cabeza débilmente. Horas, tal vez menos. Vaya al subnivel 0. El servidor directo omite los bloqueos militares. Su cuerpo tembló, la sangre fluyó libremente por su barbilla. Código de acceso, 4-7-3-9 Alfa Omega. Muévase rápido. Con un último aliento tembloroso, la directora Bennett colapsó inmóvil. Mi equipo se quedó en silencio, absorbiendo esta información crítica. Cambio de plan, dije, mi decisión fue inmediata. Necesitamos llegar al subnivel 0.
La sala del servidor tiene una conexión externa directa que los militares aún no han bloqueado. ¿Es eso siquiera accesible desde aquí?, preguntó Robert. Hay un pozo de mantenimiento que conecta todos los subniveles, dijo Harold. Trabajé con el equipo de ingeniería durante la última actualización del sistema. Debería pasar por alto las escaleras principales. Muéstrenos, dije. Harold nos guió a través de una serie de corredores de servicio hasta una puerta sin marcar que se abría a un estrecho pozo vertical con una escalera de mantenimiento. Uno por uno, descendimos a la oscuridad, nuestras linternas revelando los peldaños de metal debajo. El aire se volvió más fresco a medida que nos movíamos más profundamente, pasando el nivel de investigación más bajo hacia el núcleo de la infraestructura de la instalación. El subnivel 0 albergaba los sistemas primarios que mantenían a Meridian en funcionamiento: distribución de energía, tratamiento de agua, manejo de aire y, lo más importante, el centro de servidores principal. Había sido diseñado para operar de forma semiautónoma con una presencia de personal mínima. Salimos del pozo de mantenimiento a un corredor largo y estrecho revestido de conductos y tuberías. La iluminación de emergencia aquí era más fuerte, bañando el espacio en un tenue resplandor ámbar. La sala del servidor debe estar al final de este corredor, susurró Harold. Pero podría haber medidas de seguridad. Asentí. Estén alerta. Nos movimos con cautela hacia adelante, el zumbido de la maquinaria se hacía más fuerte. El corredor se abrió a un espacio más grande lleno de racks de servidores, sus luces de estado parpadeando en la penumbra. El corazón digital de la instalación seguía funcionando a pesar del caos de arriba. Una puerta reforzada en el extremo opuesto llevaba la etiqueta Centro de Datos Primario. Eso es, dijo Harold. La seguridad de la milicia requiere tanto el acceso biométrico como el de código. Me acerqué a la puerta, examinando el panel de seguridad. Tenía un teclado para el código que Bennett nos había dado, pero también un escáner de huellas dactilares y un lector de retina. Necesitamos los datos biométricos de Bennett, dije con tristeza. No necesariamente, intervino la especialista en computación de nuestro equipo, Jennifer. Estos sistemas tienen protocolos de anulación de emergencia. En caso de eventos críticos de la instalación, ciertos códigos anulan los requisitos biométricos. Ella dio un paso adelante, estudiando el panel. La secuencia alfa-omega, en el código de Bennett, eso no es solo parte de la contraseña. Es una secuencia de comando que indica la máxima prioridad de emergencia. Jennifer ingresó cuidadosamente el código completo. 4-7-3-9 alfa-omega. Por un momento, no pasó nada. Luego, la luz del panel cambió de rojo a verde y la pesada puerta se desbloqueó con un clic audible. Anulación aceptada, dijo con una satisfacción tranquila. La sala del servidor más allá era fría y clínicamente limpia, con filas de equipos zumbantes que se extendían ante nosotros. En el extremo opuesto se encontraba una terminal dedicada marcada como Comunicaciones Externas. Ese es nuestro objetivo, dije, moviéndome entre los racks de servidores. La terminal estaba activa, funcionando con su propia energía de respaldo. Jennifer se sentó en la consola y comenzó a escribir rápidamente. Esto está conectado a un enlace satelital dedicado, explicó. Diseñado para el respaldo de datos fuera del sitio en caso de una falla catastrófica de la instalación. Es posible que los militares ni siquiera sepan que existe. ¿Cuánto tiempo para transmitir nuestra investigación?, pregunté. Ella miró la tableta de datos que le entregué. La transmisión completa tomaría unos 15 minutos. Pero podría enviar una versión comprimida de la fórmula del tratamiento en menos de 5. Hágalo, dije. La prioridad es el protocolo de tratamiento. Todo lo demás es secundario. Mientras Jennifer trabajaba, yo me quedaba de guardia en la puerta con Harold. Robert y nuestro quinto miembro del equipo, Diane, organizaban nuestras muestras y preparaban dosis de emergencia del tratamiento. Estableciendo conexión, informó Jennifer. Evitando los bloqueos de comunicación militar. Hay una interferencia de señal activa,
pero esta frecuencia parece clara. Mi pulso se aceleró. Podríamos realmente tener éxito. Conexión establecida, dijo ella. ¿A dónde debo enviarlo? Había estado considerando esta pregunta desde que salimos del laboratorio. Los militares estaban claramente ejecutando protocolos de contención. Enviar nuestros datos a los canales oficiales podría resultar en que fueran enterrados o destruidos como parte de sus medidas de cuarentena. Envíelo a múltiples destinos, decidí. CDC, OMS, y... Dudé, luego agregué, mi excompañera de investigación en Stanford, la doctora Elizabeth Weir. Ella entenderá la importancia y puede actuar como una fuente de verificación independiente. Jennifer asintió y comenzó la transmisión. La barra de progreso se movió constantemente por la pantalla. 20% completado, informó. Tiempo restante estimado, 3 minutos y 40 segundos. Un retumbo distante sacudió la instalación, polvo flotando desde los paneles del techo. ¿Qué fue eso?, preguntó Robert, con miedo evidente en su voz. Están empezando, dije con gravedad. El protocolo de incineración que Bennett mencionó. 40% completado, gritó Jennifer. 2 minutos y 50 segundos restantes. Otro retumbo, más fuerte esta vez. Las luces parpadearon momentáneamente. Están usando cargas de demolición para colapsar los niveles superiores, dijo Harold, con la voz tensa. Procedimiento de contención estándar. Trabajarán hacia abajo y luego iniciarán la purga térmica. 60% completado, dijo Jennifer. 1 minuto y 50 segundos. El siguiente choque fue lo suficientemente violento como para derribar equipo de los estantes. Las luces de advertencia comenzaron a parpadear en varios racks de servidores. Perdiendo estabilidad de conexión, informó Jennifer, con los dedos volando sobre el teclado. Redirigiendo a través de sistemas secundarios. ¿Cuánto se ha transmitido?, exigí. La fórmula básica del tratamiento está a través. Datos de apoyo en un 70%. Un crujido ensordecedor sonó sobre nosotros, seguido por el gemido de metal estresado. El techo comenzó a doblarse en un rincón de la sala. Necesitamos irnos, instó Harold. Si colapsan la estructura de soporte, 85%, gritó Jennifer. Casi. Ahí está. 90%. 95%. Transmisión completa. Se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos detrás de su escudo facial. Está hecho. Todos los datos transmitidos. El alivio me inundó, pero duró poco. La sala se sacudió violentamente, los paneles del techo se estrellaron a nuestro alrededor. Salgan ahora, grité, tirando de Jennifer desde la terminal hacia el pozo de mantenimiento. Corrimos por la sala del servidor que se derrumbaba, esquivando escombros que caían. El corredor más allá estaba lleno de polvo, con luces de emergencia estroboscópicas a través de la neblina. El retumbo distante de las explosiones se hizo más fuerte, más cercano. Harold llegó primero al pozo de mantenimiento, abriendo la puerta de acceso. «Dens prisa». Uno por uno, subimos a la escalera, ascendiendo tan rápido como nuestros voluminosos trajes de protección lo permitían. Sobre nosotros, la instalación estaba siendo destruida sistemáticamente. Cada nivel colapsaba sobre el de abajo. ¿A dónde vamos?, gritó Robert. No hay nada más que contención militar arriba. Una pregunta válida. No podíamos escapar de la instalación. Incluso si de alguna manera lográramos pasar la demolición, el perímetro militar aseguraría que nos mantuviéramos contenidos. Y con buena razón, cualquiera de nosotros podría estar infectado a pesar de nuestras precauciones. No estamos tratando de escapar, grité de vuelta. Hemos hecho lo que vinimos a hacer. Los datos del tratamiento están afuera. Ahora encontramos un lugar para refugiarnos hasta que la secuencia de demolición se complete. ¿Quiere decir esperar a morir?, preguntó Diane. No, dije con firmeza. Esperamos a que ellos piensen que estamos muertos. Salimos del pozo al subnivel 2,
que mostraba signos de la devastación que se extendía por la instalación. Los paneles del techo se habían derrumbado. Tuberías estallaron, enviando nubes de vapor al corredor, pero la estructura en sí todavía estaba intacta. La demolición aún no había llegado a este nivel. Por aquí, dije, guiándolos hacia una sección de la instalación que rara vez había visitado, las bóvedas de almacenamiento a largo plazo, construidas para resistir casi cualquier cosa, excepto un ataque nuclear directo. Fueron diseñadas para proteger las muestras biológicas más valiosas de Meridian. El área de la bóveda estaba desierta, sus puertas reforzadas estaban abiertas. Dentro había filas de unidades de almacenamiento criogénico, sistemas de energía de respaldo y, lo más importante, filtración y suministro de aire independientes. Nos sellamos dentro, expliqué mientras entrábamos. Las bóvedas están construidas para contener patógenos, incluso si la instalación a su alrededor está comprometida. Podrían sobrevivir a la secuencia de demolición. ¿Y si no lo hacen?, preguntó Harold en voz baja. Mantuve su mirada. Entonces habremos cumplido nuestra misión. Los datos del tratamiento están ahí fuera. Si funciona, podría salvar a millones. Aseguramos las puertas de la bóveda, activando los sistemas internos. Las lecturas ambientales mostraron niveles de oxígeno estables y filtración en funcionamiento. Si la estructura se mantenía, podríamos sobrevivir aquí durante días. Las cargas de demolición continuaron sobre nosotros, el sonido amortiguado por las gruesas paredes de la bóveda. Nos sentamos en un círculo en el suelo, exhaustos por nuestra terrible experiencia, pero de alguna manera más tranquilos ahora que habíamos hecho todo lo que podíamos. ¿Qué pasa si sobrevivimos a esto?, preguntó Robert. En el mejor de los casos, consideré, el tratamiento funciona. El brote está contenido. Eventualmente buscan entre las ruinas y nos encuentran. ¿Y en el peor de los casos?, preguntó Diane. No respondí de inmediato. Todos conocíamos el peor de los casos: el tratamiento falla, el brote se propaga y la civilización tal como la conocemos colapsa bajo el peso de una pandemia sin cura y con un 80% de mortalidad. Centrémonos en el presente, dije en cambio. Tenemos oxígeno. Tenemos nuestro tratamiento prototipo y nos tenemos el uno al otro. Pasaron las horas, marcadas solo por la gradual disminución de las explosiones de arriba. Eventualmente, se detuvieron por completo, reemplazadas por un silencio inquietante. ¿Creen que han terminado?, susurró Jennifer. Antes de que pudiera responder, la bóveda tembló con una nueva vibración, diferente de las cargas de demolición. Esto fue un retumbo profundo y sostenido que creció en intensidad. Purga térmica, dijo Harold en voz baja. Están incinerando lo que queda. La temperatura en la bóveda comenzó a subir gradualmente a medida que las paredes absorbían el calor externo. Nuestros sistemas ambientales lo compensaron, pero no se mantendrían para siempre. ¿Qué tan caliente se pondrá?, preguntó Robert. Lo suficientemente caliente como para esterilizar todo, respondió Harold. Ese es el punto. Nos sentamos en silencio mientras la temperatura continuaba subiendo, alcanzando niveles incómodos a pesar de los mejores esfuerzos de los sistemas de enfriamiento. El sudor se acumuló dentro de mi traje de protección, el aire se volvió denso y difícil de respirar. Luego, casi imperceptiblemente al principio, la temperatura comenzó a bajar. El retumbo se desvaneció, luego se detuvo por completo. La purga térmica estaba completa. Lo logramos, dijo Jennifer, con incredulidad en su voz. Por ahora, advertí. Todavía necesitamos tener cuidado. El virus podría seguir activo en partes de la instalación. Decidimos permanecer en la bóveda durante al menos 24 horas, dejando que el calor de la purga se disipara y dándole tiempo a la fórmula del tratamiento para llegar a las personas adecuadas. Mientras nos acomodábamos para la espera, pensé en lo que habíamos logrado. La fórmula del tratamiento estaba ahí fuera. Si funcionaría o no, estaba por verse, pero le habíamos dado a la humanidad una oportunidad. Revisé a cada miembro del equipo, asegurándome de que no mostraran síntomas. Hasta ahora, seguíamos sin estar infectados.
Un pequeño milagro dada nuestra exposición. Quizás nuestras precauciones habían sido efectivas después de todo. Mientras me apoyaba contra la pared, me permití un momento de esperanza. Habíamos enfrentado el peor de los escenarios, una pesadilla hecha realidad, y habíamos respondido no con pánico, sino con ciencia. Lo que sea que sucediera a continuación, habíamos hecho nuestra parte. Fuera de nuestra bóveda, el mundo estaba lidiando con una amenaza diferente a cualquier otra en la historia moderna. Pero no la estaban enfrentando a ciegas. Gracias a los esfuerzos de nuestro equipo, tenían una solución potencial. Un punto de partida al menos. En la tranquila oscuridad de nuestro refugio, rodeado por las ruinas de la instalación de investigación Meridian, cerré los ojos e imaginé que el trabajo continuaba en otro lugar. Laboratorios de todo el mundo sintetizando nuestra fórmula, refinándola, desplegándola. El virus había escapado de la contención, pero también lo había hecho la cura. Era suficiente. Tenía que ser suficiente.